Ella nunca me dará un hijo. Fue con esa frase cruel, dicha en medio de una fiesta llena de invitados, que todo comenzó a cambiar. Una mujer, humillada por su propio marido delante de todos, cargaba en silencio el dolor de no poder quedar embarazada. Pero él no esperaba que su venganza llegaría después de 9 meses. Era el cumpleaños de Miguel, y todos estaban allí para celebrar. Amigos de infancia, colegas de trabajo, vecinos, nadie quería faltar a la fiesta. Al fin y al cabo Miguel siempre había sido visto como un hombre carismático, de voz fuerte y sonrisa fácil. A su lado estaba Elena, su esposa, que aquella noche intentaba mostrar la misma sonrisa, pero su corazón estaba pesado. Ella caminaba entre los invitados, sirviendo bebidas, riendo cuando alguien hacía un chiste, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. En los últimos meses, a cada ciclo menstrual, la esperanza se transformaba en frustración. Una vez más, aquella mañana, había hecho una prueba de embarazo. Sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas, observó el resultado aparecer ante sus ojos, negativo. Otra vez. Elena respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No quería arruinar la fiesta, mucho menos dar motivos para comentarios maliciosos. Entonces, como ya lo había hecho otras veces, guardó el pequeño objeto en el fondo del cajón del baño, intentando esconder no solo la prueba, sino también el dolor que llevaba consigo. Pero el destino, aquella noche, decidió jugar con ella. Mientras los invitados brindaban y bailaban, Miguel entró al baño para recomponerse. Buscaba un peine, un remedio, cualquier cosa que pudiera estar allí olvidada. Fue entonces cuando, al abrir el cajón, vio el pequeño bastón blanco con 2 ventanas. Conocía bien ese objeto. Sus ojos se abrieron de par en par y, en un impulso, lo sacó del cajón. Lo observó atentamente y, al percibir el resultado negativo, una mezcla de rabia y decepción tomó su rostro. Mientras tanto, Elena reía sin fuerza en la terraza, conversando con una vecina. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Miguel bajó las escaleras como un huracán. El patio estaba colmado por el sonido de las risas, de las conversaciones animadas y del tintinear de los vasos brindando. La banda tocaba a un ritmo alegre, y el olor de la carne asada se esparcía por el aire caliente de la noche. Pero, de repente, todo fue interrumpido. Las puertas de la casa se abrieron con fuerza, y Miguel apareció con el rostro trastornado, sosteniendo algo pequeño y blanco en la mano. Al principio, nadie entendió. Pero pronto, el silencio se extendió como un soplo helado. Incluso los niños que corrían por el patio se detuvieron, observando curiosos. Con los ojos chispeando de ira y la respiración entrecortada, Miguel levantó el objeto en el aire, como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. Y entonces, su voz resonó más fuerte que la propia música. Ella nunca me dará un hijo. Las palabras cortaron el ambiente como un cuchillo. El sonido de la banda cesó inmediatamente, como si los instrumentos también hubieran quedado en shock. Los invitados se miraron unos a otros, incapaces de creer lo que acababan de oír. Un grupo de mujeres se llevó la mano a la boca, ahogando la sorpresa. Algunos hombres fruncieron el ceño, otros desviaron la mirada, incómodos. Elena, que hasta entonces conversaba con una vecina cerca de la mesa de flores, se giró lentamente. Al ver la pequeña prueba de embarazo erguida en las manos de su marido, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su corazón latió descompasado. Una oleada de calor subió hasta su rostro, y la vergüenza la envolvió como un manto sofocante. Intentó acercarse, extendiendo la mano en súplica, pero Miguel retrocedió y, con la otra mano, la señaló como si estuviera denunciando un crimen delante de todos. «Mírenla», gritó, con la voz cargada de amargura. Una esposa que no consigue cumplir el papel más simple de una mujer, darle un hijo a su marido. Las palabras, pesadas y crueles, resonaron en el espacio. Elena sintió que el corazón se le rompía en pedazos. Con cada sílaba pronunciada, era como si él la abofeteara delante de todos. Las lágrimas, antes contenidas, comenzaron a correr sin control. Intentaba respirar, pero el nudo en la garganta le impedía incluso responder. El silencio de los invitados era ensordecedor.
Nadie se atrevía a decir nada. Algunos desviaban la mirada por vergüenza, otros por miedo a ponerse en contra de Miguel. Era como si todos estuvieran petrificados, asistiendo a un espectáculo cruel del que no querían formar parte, pero tampoco tenían el valor de interrumpir. Elena sentía la soledad más profunda. Estaba rodeada de decenas de personas, pero ninguna mano se extendía para defenderla. La vergüenza quemaba su rostro. Su dignidad estaba siendo arrancada delante de miradas que juzgaban, que murmuraban, que se encogían en silencio. Quería desaparecer, huir de allí, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerla. Era como si estuviera atada a una cadena invisible, condenada a escuchar cada palabra venenosa que salía de la boca de Miguel. Él, por su parte, parecía alimentarse de la humillación que imponía. El pecho inflado, la mirada dura, la voz cada vez más alta. ¿Saben cuánto tiempo llevo esperando un hijo? Años. ¿Y qué recibo a cambio? Nada. Absolutamente nada. El silencio fue roto solo por un sollozo de Elena. Se tapó el rostro con las manos, pero eso no bastaba para ocultar las lágrimas que corrían sin tregua. Su dolor era evidente, crudo, imposible de disimular. Alrededor, algunos invitados murmuraban: «Pobrecita. No necesitaba exponerla así». Pero nadie se movía para ayudarla. Y en ese instante, Elena comprendió algo terrible. La herida más grande no provenía solo de las palabras de Miguel, sino también de la omisión de todos alrededor. El silencio cómplice de quienes asistían a su humillación la hería tanto como las acusaciones de su marido. Sintió un mareo. Las voces se enredaron en su mente, las miradas parecían flechas, y el sonido de su propio llanto resonaba en sus oídos. De repente, el cumpleaños de Miguel ya no era una fiesta, sino un tribunal cruel. Y allí, en el centro de todos, había sido juzgada y condenada por algo que no era su culpa. Con el corazón en pedazos, Elena finalmente logró dar un paso atrás, tropezando levemente. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, encontraron la mirada de algunas mujeres que, aunque no decían nada, dejaban traslucir compasión. Pero ya era demasiado tarde. La herida estaba abierta, profunda, expuesta para todos. Aquella noche, que debería ser de celebración, quedaría marcada en la memoria de Elena como el día en que perdió no solo el respeto de su marido, sino también la confianza de que podría ser amparada en sus momentos más difíciles. Y, dentro de ella, algo comenzó a cambiar. En medio del dolor, nacía la chispa de una decisión: no permitiría que aquella humillación fuera el final de su historia. La fiesta había terminado de forma desastrosa. Las luces seguían encendidas, los vasos y platos esparcidos por las mesas, pero el clima de alegría había desaparecido por completo. Los invitados se dispersaron en silencio, unos evitando la mirada de Elena, otros sacudiendo la cabeza en desaprobación, pero nadie se atrevió a intervenir. La música, que antes acompañaba risas y bailes, parecía ahora un eco distante de algo que ya no existía. Elena permaneció sola durante algunos minutos, sentada al borde de la cama de la habitación que antes era un refugio. Las lágrimas aún corrían por su rostro, dejando marcas aladas en su piel. El pecho subía y bajaba de forma acelerada, como si le faltara aire. En su mente, las palabras de Miguel continuaban resonando como martillazos: «Esa mujer es incompleta». Cada vez que recordaba la escena, el corazón se le apretaba. No era solo la humillación en público, sino la certeza de que el hombre a quien había dedicado años de amor y esperanza ya no la veía como compañera, sino como un peso. Fue entonces cuando algo dentro de ella se quebró definitivamente. El silencio de la habitación parecía darle una respuesta clara: quedarse allí significaba seguir muriendo poco a poco. Con las manos aún temblorosas, Elena se levantó y abrió el armario. Tomó una maleta pequeña, azul, la misma que usaba en viajes cortos para visitar a parientes. No había tiempo para pensar mucho, no había fuerzas para planear cada detalle. Solo el instinto gritaba dentro de ella: «Sal ahora. No mires atrás». Tomó algunas ropas sencillas, un par de zapatos, documentos y el collar que había heredado de su madre. Cada prenda que colocaba en la maleta iba acompañada de sollozos contenidos.
El corazón dolía por tener que abandonar la casa donde había soñado construir una familia, pero el dolor de quedarse era aún mayor. Mientras cerraba el cierre, escuchó los pasos pesados de Miguel en la planta baja. Aún hablaba en voz alta, quejándose, probablemente embriagado por su propio ego. Elena respiró hondo y secó las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un hilo de valor recorrer su cuerpo. Tomó la maleta, abrió la puerta despacio y caminó hasta la salida. Antes de cruzar el portón, miró una última vez la casa iluminada, donde tantas veces había imaginado escuchar la risa de niños corriendo. El pecho se le apretó, pero lo sabía, ese ya no era su lugar. En la calle oscura, el viento de la noche golpeó su rostro como un abrazo frío, pero liberador. Elena pidió un taxi por el celular y minutos después, el coche se detuvo frente a ella. Entró sin dudar, diciendo al conductor solo 2 palabras. A la casa de Carmen. La tía Carmen era la única persona en quien Elena sabía que podía confiar plenamente. Una mujer de cabellos grises, piel marcada por el tiempo, pero con una mirada firme y cálida. Una de esas mujeres que aprendieron a luchar por la vida desde temprano, que llevaban en el cuerpo y en la voz la fuerza de todas las batallas ya vencidas. Cuando Elena llegó, Carmen abrió la puerta y no preguntó nada. Solo la trajo hacia un abrazo largo, de esos que parecen coser las heridas invisibles. Elena se derrumbó en sus hombros, llorando como una niña. «Hija», dijo Carmen con voz calma, acariciando su cabello. «Quien no te valora no merece ni tu silencio». Fueron palabras simples, pero que entraron profundo en el corazón de Elena. Era como si alguien finalmente hubiera traducido aquello que ella misma no conseguía poner en palabras. Aquella noche, acostada en la cama de huéspedes de su tía, Elena miró al techo oscuro. El dolor aún era enorme, la herida abierta, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña llama de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida aún tuviera algo mejor reservado para ella. Y así, el mismo día en que fue humillada delante de todos, Elena tomó la decisión más difícil de su vida, dejar atrás al hombre que juró amarla, pero que la convirtió en motivo de vergüenza. Era el fin de un capítulo doloroso, pero también el inicio de un nuevo camino. Y, aunque no lo supiera, ese camino la llevaría a un destino que lo cambiaría todo, no solo para ella, sino para la familia que un día aún tendría. Los días en la casa de la tía Carmen fueron un bálsamo para el alma herida de Elena. La rutina sencilla, despertar con el olor a café fresco, escuchar los consejos de la tía mientras ayudaba a regar las plantas del patio, sentir el silencio que no la juzgaba, le trajo una paz que ya había olvidado que existía. Sin embargo, el dolor aún habitaba dentro de ella. Cada vez que recordaba la escena de la fiesta, sentía que el corazón se le apretaba como si fuera a revivirlo todo de nuevo. El tiempo, sin embargo, tiene una manera curiosa de coser heridas, y fue justamente a través de un encuentro inesperado que la vida comenzó a cambiar. Un día, Elena necesitó acompañar a Carmen al hospital para una consulta de rutina. Mientras esperaba en la sala, distraída hojeando una revista vieja, escuchó una voz firme y serena llamar el nombre de su tía. Cuando levantó los ojos, vio a un hombre alto, de bata blanca, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía irradiar calma. Era Alejandro, un joven médico del hospital. Saludó a Carmen con respeto y, al notar a Elena a su lado, inclinó levemente la cabeza en señal de cortesía. Ese gesto simple, pero lleno de gentileza, fue suficiente para que Elena notara algo diferente. Había ternura en la forma en que él hablaba, sin prisa, explicando cada detalle del examen a la tía, respondiendo a las preguntas con paciencia infinita. Después de la consulta, Carmen, siempre directa, bromeó. «Ese médico tiene manos de ángel, ¿no crees, Elena?» Elena rió, incómoda, intentando disimular el rubor que subía a sus mejillas. Pero, en el fondo, algo ya había cambiado. En los días siguientes, Elena volvió al hospital para ayudar a su tía en algunos exámenes de seguimiento. En esas idas y vueltas, los encuentros con Alejandro se hicieron más frecuentes. Al principio,
Eran solo conversaciones rápidas, pero pronto evolucionaron hacia diálogos más largos en los pasillos, sobre libros, sobre música, sobre las historias de la ciudad. Alejandro no hacía preguntas invasivas, no exigía respuestas, solo escuchaba. Y esa fue la primera cosa que conquistó a Elena. Después de tanto tiempo siendo silenciada, finalmente alguien se interesaba en escucharla. Cierta tarde, al verla más abatida, él se acercó discretamente, le tendió una taza de té y dijo: «A veces, no necesitamos respuestas inmediatas, solo alguien que se siente a nuestro lado». Elena sostuvo la taza y, por primera vez en semanas, sintió los ojos humedecerse no de dolor, sino de gratitud. La amistad creció de manera natural. Alejandro tenía una forma de transformar momentos simples en especiales. Un paseo por el mercado local, una caminata hasta la plaza, un café rápido antes del trabajo. Pequeños gestos, sostener la puerta, ofrecerle el abrigo cuando el viento enfriaba, escuchar cada palabra de ella sin interrumpir, fueron reavivando en Elena algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza de ser amada de verdad. Elena comenzó a notar que sonreía más. El brillo en sus ojos, antes apagado, regresaba poco a poco. En cada encuentro, el peso del pasado se volvía más ligero. Alejandro no la trataba como una mujer marcada por fallas, sino como alguien llena de valor y dignidad. Fue en una tarde soleada, en el jardín del hospital, cuando él finalmente sostuvo su mano por primera vez. El gesto fue suave, sin prisa, pero cargado de significado. Elena, sorprendida, no retiró la mano. Al contrario, dejó que el calor de aquel toque invadiera su corazón. Y en ese instante, sintió que estaba recorriendo un nuevo camino, muy distante de las sombras de la humillación que había vivido. No era solo el surgimiento de un romance. Era el renacimiento de Elena. Un renacimiento construido no en promesas grandiosas, sino en gestos pequeños, diarios, que mostraban el verdadero sentido del amor, cuidado, respeto y ternura. Miguel había apagado su confianza, pero Alejandro la reavivaba, poco a poco, como quien sopla las brasas de una hoguera a punto de apagarse. Y Elena comenzaba a creer que, tal vez, la vida aún tuviera reservada para ella una nueva oportunidad de ser feliz. Los días se habían transformado en meses, y la vida de Elena ya era otra. Al lado de Alejandro, había reencontrado la serenidad que pensaba haber perdido para siempre. Pequeños gestos de él, una flor dejada en su puerta, un mensaje corto al final de un día cansado, la paciencia para escuchar sus inseguridades, fueron reconstruyendo su confianza. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Por la mañana, el simple olor del café la incomodaba. El perfume de las flores que tanto le gustaban parecía demasiado fuerte. Además, un cansancio constante se apoderaba de su cuerpo, como si cada paso fuera más pesado de lo normal. Al principio, Elena creyó que era solo estrés. Al fin y al cabo, se estaba adaptando a una nueva vida, un nuevo amor, un nuevo comienzo. Pero los síntomas no pararon. Al contrario, aumentaron. Náuseas surgían en horarios inesperados, y ella, que siempre había sido llena de energía, ahora necesitaba pausas para descansar. Carmen, observadora como siempre, fue la primera en sospechar. «Elena», dijo la tía cierta noche, mientras doblaban ropa en la habitación. «¿No será que estás esperando un bebé?» Elena rió, nerviosa. Aquella posibilidad parecía lejana, casi absurda. «No, tía, eso no puede ser. Tú sabes mi historia». Pero la semilla de la duda quedó. Durante días, Elena no pudo dejar de pensar en ello. Su corazón latía fuerte solo de imaginar la posibilidad de ser madre, algo que Miguel había lanzado en su cara como si fuera imposible. En una mañana lluviosa, vencida por la curiosidad y el miedo, Elena pasó por una farmacia. Compró discretamente una prueba de embarazo, casi avergonzada, como si estuviera cargando un secreto peligroso. La guardó en su bolso y esperó a que cayera la noche para hacerla. Encerrada en el baño, el corazón se aceleraba. Las manos temblaban tanto que apenas pudo abrir el paquete. Cuando finalmente lo logró, hizo la prueba y se sentó en el suelo frío, abrazando las rodillas, observando cómo las líneas comenzaban a aparecer.
Los segundos parecían eternos. De repente, allí estaba, positivo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El mundo pareció girar. El corazón quería salirse por la boca. Se llevó la mano a la boca, intentando contener un sollozo, pero las lágrimas vinieron con fuerza. No eran de tristeza, eran de una emoción tan intensa que apenas podía contener. Yo voy a ser madre, susurró para sí misma, en shock. En ese instante, todas las escenas de su vida pasaron ante sus ojos, las humillaciones de Miguel, las pruebas negativas, el dolor de creer que era incapaz. Y ahora, aquel pequeño objeto blanco en su mano traía la respuesta que lo cambiaba todo. Ella nunca había sido incompleta. El problema nunca había estado en ella. Cuando Alejandro llegó esa noche, encontró a Elena aún con los ojos hinchados de tanto llorar. Preocupado, corrió hacia ella. «Elena, ¿qué pasó?» Ella no pudo hablar de inmediato. Solo extendió la prueba con las manos temblorosas. Alejandro la miró, y por un instante reinó el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sonrió como un niño. «¿Estás embarazada?», preguntó, con la voz entrecortada. Elena sintió, incapaz de contener el llanto. En segundos, Alejandro la envolvió en un abrazo fuerte. Lloraron juntos, riendo y sollozando al mismo tiempo. «Te lo prometo, Elena», dijo él, con los ojos brillando. «Voy a cuidar de ti y de este niño con todo el amor del mundo. Nunca más vas a sentirte sola». En aquel abrazo, Elena sintió algo que nunca había sentido antes, verdadera seguridad. No solo por el futuro del niño, sino por la certeza de que finalmente tenía a su lado a un hombre que veía en ella el valor que siempre existió. El pequeño bastón blanco, olvidado sobre el lavabo, ya no era solo una prueba. Era el símbolo de un giro del destino. Era la prueba de que la vida, a pesar de todo el dolor, aún podía reservar sorpresas capaces de transformar por completo una historia. Y, por primera vez en muchos años, Elena se durmió esa noche sonriendo, con la mano sobre el vientre, imaginando el sonido del pequeño corazón que pronto escucharía latir. Los días siguientes a aquella noticia transformadora fueron de pura emoción. Elena ya sentía el cuerpo diferente, la sensibilidad a flor de piel, y cada mañana despertaba con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro, siempre presente, hacía cuestión de acompañarla en todo. Cuando llegó la hora de la primera consulta prenatal, él estaba allí, de su mano, como si quisiera cargar también con todas sus inseguridades. El consultorio era pequeño, pero acogedor. Las paredes estaban adornadas con fotos de bebés sonrientes, y el sonido distante de pasos de enfermeras llenaba el ambiente. Elena estaba nerviosa, y sus manos sudaban frío. Sentía que aquel día sería importante, pero no imaginaba cuánto. La doctora, una mujer de mediana edad con ojos amables, la recibió con cariño y comenzó la serie de exámenes de rutina. Alejandro no soltaba su mano en ningún momento, y eso le daba fuerzas. Mientras la profesional hacía preguntas y analizaba resultados, Elena respiraba hondo, intentando mantenerse tranquila. Después de algunos análisis y estudios, vino la revelación que lo cambiaría todo. La doctora miró a Elena con una sonrisa tranquila y dijo: «Quiero que sepas que todo está absolutamente bien contigo. Tu fertilidad es perfecta, no hay ningún problema». Las palabras entraron como una descarga eléctrica en su corazón. Por un instante, Elena no pudo reaccionar. Solo miró a la doctora, luego a Alejandro, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. «Doctora», balbuceó, con la voz entrecortada, «pero durante años lo intenté y nunca lo logré». La doctora apoyó la mano sobre la suya y explicó: «Eso puede pasar, Elena. Muchas veces, cuando la pareja no consigue quedar embarazada, la cuestión puede no estar en la mujer. Es posible que el problema venga del compañero». El suelo pareció temblar bajo los pies de Elena. «Miguel». Las palabras de la doctora resonaron en su mente como una avalancha. El problema puede no estar en la mujer. Fue como si, en ese instante, todos los años de dolor, de culpa y de humillación se deshicieran ante una verdad clara e incuestionable: ella nunca tuvo culpa alguna.
Las lágrimas comenzaron a correr en silencio, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. El peso de toda una vida de juicios estaba siendo retirado de sus espaldas. Con cada lágrima que caía, se sentía más ligera. Alejandro, emocionado, apretó su mano y dijo con firmeza: ¿Lo ves? Siempre fuiste completa. Nunca tuviste nada malo. Elena apoyó la cabeza en su hombro, sollozando bajito. Sentía una mezcla extraña dentro de sí, rabia hacia Miguel por haberla hecho creer en algo tan cruel, y gratitud por finalmente descubrir la verdad. Recordó la fiesta, las palabras cortantes que resonaron ante todos: esa mujer es incompleta. Ahora tenía la respuesta que siempre quiso gritar, pero que solo el destino le trajo: ella no era incompleta. Quien cargaba con la incapacidad era él, Miguel, el mismo que la humilló. Era como si un espejo hubiera sido puesto frente a ella, mostrando claramente la injusticia de todo lo que había vivido. Y, al mismo tiempo, ese espejo mostraba también a una nueva mujer, alguien más fuerte, más segura, alguien que había sobrevivido a lo peor y ahora podía caminar sin cadenas. La doctora continuó explicando sobre los cuidados necesarios para la gestación, pero Elena apenas podía prestar atención. Su corazón estaba en otro lugar, atrapado en aquella revelación. Quería gritar al mundo que no era culpable, que nunca lo había sido. Pero, más que eso, quería guardar esa victoria dentro de sí, como un secreto precioso que la fortalecía. Al salir del hospital, Alejandro la envolvió en un abrazo prolongado, de esos que dicen más que cualquier palabra. Le susurró al oído: ahora puedes dejar el pasado de una vez por todas. El futuro es nuestro. Elena cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. Por primera vez, no había dolor en sus recuerdos, solo la certeza de que había sobrevivido. El dolor de la injusticia aún latía, pero ahora mezclado con algo mucho mayor, el profundo alivio de saber que siempre fue capaz, siempre fue entera. Y con la mano reposando sobre el vientre, donde una nueva vida crecía, entendió: no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su propia historia era la mayor prueba de su fuerza. Los 9 meses que siguieron fueron de transformaciones profundas para Elena. Cada día parecía traer un nuevo desafío, pero también una nueva victoria. Las náuseas matutinas dieron lugar a la ansiedad por los primeros movimientos. Cuando sintió la primera patadita dentro de sí, Elena llevó las manos al vientre con una sonrisa emocionada. Era como si su hija ya le dijera: aquí estoy, mamá. Alejandro estuvo presente en cada instante. Acompañaba las consultas, preparaba comidas ligeras para los días en que ella no tenía ánimo, y todas las noches acariciaba la barriga, hablándole a la bebé que aún no había llegado al mundo. «Hola, pequeña», decía él, con voz suave. «Aquí está papá. Puedes venir tranquila, porque te vamos a esperar con todo el amor». Esos gestos hacían que Elena sintiera que el vacío dejado por el pasado estaba siendo llenado con algo mucho mayor: esperanza. El día del parto llegó en una mañana lluviosa, pero para Elena, el clima era lo que menos importaba. Las contracciones comenzaron despacio, luego se intensificaron, hasta que Alejandro la llevó al hospital. Cada segundo parecía durar una eternidad. El sudor corría por su rostro, el dolor era intenso, pero junto a él venía una fuerza desconocida, como si toda su vida hubiera sido un entrenamiento para ese momento. Horas después, cuando el llanto de la bebé resonó en la sala, Elena sintió que el corazón casi se detenía. Allí estaba ella, pequeñita, frágil, envuelta en telas blancas. Valentina. Cuando la pusieron en sus brazos, Elena no pudo contener las lágrimas. Lloraba de alegría, de alivio, de amor. El peso del pasado, las humillaciones, los juicios, todo parecía lejano, casi borrado, frente a ese ser diminuto que ahora respiraba en su regazo. «Mi hija», susurró, con la voz entrecortada. «Eres mi milagro». Alejandro, a su lado, tampoco pudo contener las lágrimas. Orgulloso, acarició el rostro de Elena y, mirando a su hija, declaró: «Ahora nunca más estarás sola». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Durante años, Elena había cargado con el dolor de creer que era incompleta, pero ahora comprendía que siempre había tenido dentro de sí la fuerza para dar vida.
Valentina no era solo una hija, era la prueba viva de que las mentiras del pasado nunca podrían definir su futuro. En los días que siguieron, Elena pasaba horas observando a su hija dormir. El sonido suave de la respiración de Valentina era como música, arrullando su alma. Cada detalle parecía mágico, las manitas cerradas en puño, la nariz delicada, los ojos que se abrían apenas unos segundos antes de volver a cerrarse. Alejandro se desvivía por estar presente, cambiando pañales, preparando biberones, arrullando a la bebé en brazos. Y cada vez que miraba a Elena, repetía la misma promesa silenciosa: nunca dejaría que ella enfrentara la vida sola otra vez. Elena se sentía renacida. Era como si la llegada de Valentina hubiera abierto una nueva puerta dentro de ella, una puerta hacia un futuro lleno de amor, esperanza y dignidad. El pasado, que tanto la había herido, aún existía en sus recuerdos, pero ahora parecía pequeño frente a la grandeza de ese momento. Ella entendió, allí, que ser madre no era solo dar a luz. Era tener el valor de enfrentar todos los dolores, físicos y emocionales, para proteger una vida que dependía enteramente de ella. Y con Alejandro a su lado, sabía que no estaba solo renaciendo como mujer, sino también como familia. Con Valentina en sus brazos, Elena percibió algo que cambiaría para siempre la forma en que se veía a sí misma. No era frágil, no era incompleta, no era culpable. Era fuerte. Fuerte para reconstruirse, fuerte para amar de nuevo, fuerte para renacer. Y fue en ese renacimiento que Elena encontró la verdadera felicidad. No la felicidad pasajera de fiestas y apariencias, sino la felicidad que nace del amor genuino, del respeto y de la familia que eligió construir. La llegada de Valentina trajo un nuevo brillo a la vida de Elena. La risa de la bebé llenaba la casa de música, y cada día era un descubrimiento: la primera sonrisa, los primeros sonidos, los pequeños movimientos de las manitas. Alejandro se entregaba por completo, y Elena se sentía finalmente parte de una familia que respiraba amor. Pero, como en muchas historias, la sombra del pasado no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Miguel supo de la existencia de Valentina por terceros. En un pueblo pequeño, las novedades corrían rápido. Un conocido en común, tal vez por descuido, comentó sobre la felicidad de Elena al lado de Alejandro y la llegada de la hija. La noticia cayó sobre Miguel como una sentencia cruel. El hombre que siempre había usado la fuerza del orgullo para sostener su imagen no soportaba la idea de que la mujer que él había humillado estuviera ahora viviendo lo que él más deseaba: la paternidad. La sangre se le subió a la cabeza, y el rencor se transformó en una obsesión. Al principio, fueron solo mensajes enviados al teléfono de Elena. Algunos parecían inocentes: necesito hablar contigo. Otros, cargados de resentimiento: ese hijo debería ser mío. Elena intentaba ignorarlos, los borraba, pero cada notificación que aparecía en la pantalla le quitaba la paz. Poco tiempo después, comenzó a aparecer cerca de la casa. Primero de lejos, parado en la acera, fingiendo fumar un cigarro. Luego, dentro del coche, con las luces apagadas, observando en silencio las ventanas. Elena notaba sus ojos vigilándola, y el corazón se le aceleraba. El miedo que creía haber superado volvía con fuerza. Alejandro, al notar el cambio en el comportamiento de Elena, la cuestionó. Ella intentó ocultarlo, no quería preocupar a su compañero, pero acabó cediendo, mostró los mensajes, contó sobre las apariciones. El semblante de Alejandro se endureció. Ese hombre no va a destruir lo que construimos, dijo, firme. Pero Miguel no paraba. Cada día parecía más amargado, más agresivo. Enviaba mensajes crueles, amenazaba con quitarle a Valentina, decía que la niña debía llevar su apellido. Para Miguel, no importaban las verdades médicas, no importaba la realidad, lo que dolía era ver que Elena había seguido adelante, mientras él permanecía atrapado en su propio vacío. El vecindario comenzó a notar su presencia constante. Algunas vecinas advirtieron a Elena. Él anda rondando la calle por la noche. Ten cuidado. Elena ya no podía dormir en paz. Cualquier ruido la hacía levantarse de la cama, corriendo hasta la cuna de Valentina para ver si estaba bien. El miedo se transformaba en vigilia, y la vigilia en agotamiento. Miguel,
consumido por la rabia, parecía no tener más límites. No aceptaba la idea de haber perdido. El hecho de ver a Elena con una hija, algo que él nunca logró tener, corroía su alma como fuego. Cada vez que veía a Alejandro cargando a la bebé en brazos, se sentía disminuido, impotente, y esa impotencia se convertía en violencia. Alejandro, protector, empezó a tomar precauciones extra, reforzó las cerraduras, comenzó a acompañar a Elena en todos los trayectos e hizo cuestión de registrar una denuncia formal. Pero Miguel era astuto, siempre escapando de ser sorprendido, siempre apareciendo y desapareciendo como una sombra. Elena, que antes había renacido con la maternidad, ahora sentía nuevamente la angustia apretando su pecho. La alegría de ver a Valentina crecer era atravesada por el terror de imaginar a Miguel cumpliendo sus amenazas. El exmarido, antes solo cruel en palabras, ahora se convertía en un hombre peligroso, dispuesto a cruzar cualquier límite para satisfacer su propio ego herido. La felicidad de Elena era, para él, un recordatorio diario de todo lo que perdió, y ese recordatorio lo transformaba en un volcán a punto de explotar. Y así, la vida que parecía finalmente tranquila comenzó a estar rodeada por el miedo. Elena sabía que tendría que enfrentar al fantasma del pasado más temprano que tarde. Pero lo que aún no imaginaba era que ese enfrentamiento cambiaría no solo su vida, sino también el destino de Miguel para siempre. Era una noche sofocante. El silencio del barrio era cortado apenas por el sonido distante de un perro ladrando y por el zumbido de los insectos alrededor de los postes de luz. Dentro de la casa, Elena acunaba a Valentina en brazos, intentando hacerla dormir. Alejandro estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando un ruido extraño resonó afuera. Al inicio, parecía solo el viento moviendo el portón. Pero pronto llegaron pasos pesados, apresurados, y el chirrido metálico de la manija siendo forzada. Elena sintió el corazón acelerarse. Reconocía que el instinto que la alertaba era Miguel. De repente, la voz de él explotó desde afuera, cargada de rabia y desesperación. Elena, abre esa puerta ahora. Esa niña debería ser mía. El grito atravesó la casa como una ráfaga de viento helado. Valentina, asustada, comenzó a llorar, y Elena la apretó contra el pecho, intentando contener las lágrimas que corrían por su rostro. Alejandro corrió hasta la sala, ya con el semblante firme y el cuerpo en posición de protección. «Quédate con ella en el cuarto», ordenó, firme pero tierno. «Yo lo voy a detener hasta que llegue la policía». Pero Miguel no esperó. Con una patada violenta, intentó derribar la puerta. El ruido resonó por la calle, haciendo que los vecinos abrieran las ventanas y salieran a los balcones. Pronto, susurros y murmullos se extendieron. «Es Miguel otra vez, él no acepta el final». Dentro de la casa, Alejandro se colocó frente a la entrada, los puños cerrados, mientras Elena, temblorosa, se refugiaba en el cuarto con la hija. Del otro lado, Miguel bramaba como un animal herido, golpeando y maldiciendo. «Tú me cambiaste. Me robaste la vida, Elena. Esa niña nunca será de él». La desesperación se transformaba en amenaza. Algunos vecinos, temiendo lo peor, llamaron a la policía. Las sirenas no tardarían, pero para Elena cada segundo parecía una eternidad. Miguel logró forzar parte de la puerta, abriendo una rendija estrecha. Intentó meter el brazo para alcanzar el cerrojo. Fue entonces cuando Alejandro reaccionó, empujando la puerta de vuelta con toda la fuerza del cuerpo. El impacto fue tan fuerte que Miguel cayó hacia atrás, pero pronto volvió a levantarse, furioso, los ojos rojos de odio. El sonido de las sirenas comenzó a acercarse, creciendo por las calles estrechas. Pero Miguel, ciego de rabia, no se dio cuenta. Continuaba golpeando la puerta, gritando insultos, exponiendo su furia frente a todo el vecindario. Las luces rojas y azules se reflejaron en las paredes de la casa. 2 patrullas se detuvieron enfrente, y policías armados descendieron rápidamente. Los vecinos, reunidos en pequeños grupos, observaban en silencio, algunos aliviados, otros incrédulos con la escena que se desarrollaba. «Manos en la cabeza, ahora», gritó uno de los oficiales, apuntando a Miguel. Por un instante, él intentó resistir,
gritando aún más fuerte. Ella es mía. Esa niña debería ser mía. Pero la fuerza policial no dio espacio. En segundos, Miguel fue contenido, esposado y llevado al suelo. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó como un final necesario. Desde el cuarto, Elena salió con Valentina en brazos, aún temblando, pero con los ojos fijos en la escena. Ver a Miguel siendo llevado frente a la comunidad fue doloroso, pero también liberador. Allí estaba el hombre que la había humillado, perseguido y amenazado, ahora impotente ante la justicia. Alejandro la abrazó con fuerza, protegiéndola con el cuerpo, y susurró: «Se acabó, Elena. Ahora se acabó de verdad». Los vecinos, antes silenciosos, comenzaron a acercarse. Muchos la saludaron, ofrecieron apoyo, y algunos incluso pidieron disculpas por no haber hecho nada en el pasado. Elena solo movía la cabeza, aún sin fuerzas para responder. Pero dentro de ella, una certeza crecía: la sombra que la persiguió por tanto tiempo finalmente había sido vencida. Esa noche, mientras veía las luces de las patrullas alejarse llevando a Miguel preso, Elena sintió un peso salir de sus espaldas. Por primera vez, podía respirar hondo sin miedo a que él apareciera en cualquier instante. Podía mirar a su hija y saber que el futuro de ella sería diferente. El pasado había cobrado un precio alto, pero ahora Miguel pagaba por las humillaciones, por las amenazas y por el dolor que causó. Elena, Alejandro y Valentina, por fin, estaban libres para vivir el amor y la paz que tanto merecían. Las semanas que siguieron a la prisión de Miguel fueron como un despertar. Cada mañana, Elena abría la ventana de su casa y sentía el aire fresco sin el peso de la desconfianza. El miedo de encontrar una sombra rondando el portón había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por la calle de la mano de Alejandro, llevando el cochecito de Valentina, sin que el corazón se disparara de ansiedad. Con Miguel fuera de sus vidas, la casa volvió a ser un lugar de paz. El llanto de Valentina, lejos de ser motivo de preocupación, era un sonido que llenaba los días de significado. La risa de la niña resonaba por los pasillos, mezclada con el olor de la comida casera, las flores que Alejandro traía del mercado y las conversaciones alegres de Carmen, siempre presente. Valentina creció rodeada de amor. Cada cumpleaños era celebrado con sencillez, pero con intensidad: globos de colores, pastel hecho en casa, y amigos que se reunían no solo para festejar, sino para testimoniar cómo esa familia se fortalecía cada año. Elena se redescubrió a sí misma en ese proceso. Antes, había creído que era frágil, que no era suficiente. Pero ahora, al verse en los ojos de su hija, veía a una mujer fuerte, capaz de recomenzar incluso después de haber sido aplastada por el dolor. La maternidad no era solo un papel que la completaba, era la prueba viva de que ella nunca había estado incompleta. Alejandro también era parte esencial de este nuevo capítulo. Él no solo cuidaba de Valentina, sino que cuidaba de Elena con la misma dedicación. Pequeños gestos diarios, preparar el café, ayudar en las tareas, dejar notas cariñosas, mostraban que el amor verdadero no se construye con grandes promesas, sino con constancia. Una tarde soleada, mientras jugaba con su hija en el jardín, Elena sintió pasar toda su vida ante sus ojos. Recordó la noche en que salió de la casa de Miguel con una maleta pequeña, cargando solo el dolor y el valor. Recordó las lágrimas en el baño, los insultos, el silencio cómplice de quienes presenciaron su humillación. Pero también recordó la sonrisa de Alejandro, el descubrimiento del embarazo, el llanto de Valentina al nacer. Y allí, observando a su hija correr por el césped, sintió que cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Elena aprendió algo que guardaría para siempre. El dolor puede destruir por un tiempo, pero también puede enseñarnos a nunca más aceptar menos de lo que merecemos. Esa frase se convirtió en su norte. Siempre que la inseguridad intentaba volver, la repetía para sí misma, recordando de dónde había salido y hacia dónde estaba yendo. La vida no era perfecta, claro. Había días difíciles, noches mal dormidas y preocupaciones comunes a cualquier familia. Pero también había algo que antes parecía imposible: paz. Y esa paz era el mayor regalo.
Valentina crecía rodeada de amor, Alejandro y Elena caminaban juntos como verdaderos compañeros, y la casa, que un día fue sinónimo de miedo, ahora era un hogar lleno de risas y esperanza. El pasado había intentado destruirla, pero el futuro, Elena lo sabía, aún tenía muchas páginas en blanco para escribir. Y, esta vez, sería ella quien eligiera cada palabra.